Muy bien, aquí estamos de nuevo con ustedes en el estudio de Telesur con temas del día. El programa que, bueno, a esta hora busca en el escenario mediático cuáles son los temas periodísticos más interesantes para ustedes, pues, por supuesto, y le damos un toque de profundidad. Lo hacemos de diferentes maneras, por supuesto con la participación de ustedes. Les saluda Luis Guillermo García, en nombre de todo el equipo vamos a ver cuáles son los temas del día. Bueno, esos son los temas principales. Hay otros más también muy interesantes que no vayamos a dejar por fuera. Mira, vamos a tomar de uno de ellos un tema que está causando una gran polémica en Bolivia. Y no se trata solamente de las protestas por el incremento del combustible, que ya es mucho decir, sino que resulta que en Telegram, nosotros en nuestra cuenta de Telesur TV, hemos colocado el siguiente texto. Escuchen bien. En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz es señalado ahora por corrupción, mientras la Fiscalía abre un segundo proceso contra el ex asesor de Javier Milei, Fernando Ceremedo, que también asesoró a Rodrigo Paz por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿qué demuestra este caso? Bueno, hemos colocado tres opciones. Primero, que los gobiernos de derecha son aliados de la corrupción. Cuando decimos gobiernos de derecha, tenemos a Argentina y también en este caso Bolivia. Dos, se destapan redes de corrupción en Argentina y Bolivia, y además hay un personaje de por medio. Y tres, que la Fiscalía no puede disimular el delito y por eso está haciendo este proceso. Ya es demasiado claro. Además que este señor que está siendo acusado por corrupción, intermediario entre Milei y Rodrigo Paz, también tiene acusaciones por intento de asesinato y por ataque a una mujer. Bueno, ya vamos a ver eso. Hay una respuesta posible en Telegram y esperemos que ustedes nos ayuden a confeccionar la tendencia. Vamos con nuestro primer tema del día. En medio de la crisis que enfrentan las familias colombianas por el terremoto, los afectados de Buenaventura reclaman al gobierno nacional una respuesta para atender la emergencia. A más de una semana del sismo, Buenaventura, quizás este nombre se complica porque podríamos decir que tienen una mala aventura por lo que reportan. Al menos 1.150 familias sin hogar y unas 55.000 personas afectadas, donde muchos permanecen en las calles debido a los riesgos por colapso de viviendas. Quienes acampan en las afueras de la ciudad siguen sin recibir ayuda de algún tipo por parte del gobierno para acceder a servicios básicos, salud, alimentación y otros servicios públicos. Además, reportan enfermedades entre los niños ante la falta de condiciones adecuadas, por lo que exigen a las autoridades el envío de insumos médicos. Se trata de Buenaventura. Bien, esa es Buenaventura. También hemos visto con Hernán Tobar cómo está Pereira, Risaralda. Vamos ahora a Cali. Ahí está nuestro compañero Milton Henao para que nos actualice. Milton, ¿cómo están las cosas por allá en comparación con lo que hemos mencionado? Hola Luis Guillermo, pues no cambian. La verdad es que la situación se vuelve muy compleja, sobre todo porque las familias siguen esperando una respuesta concreta. Mucho anuncio, poca respuesta, mucho declaración en los medios de comunicación por parte de la institucionalidad, desde el presidente de la República hasta los gobernadores. Y pues la verdad es que la respuesta ha sido muy compleja. Hay, por ejemplo, una problemática actual que se vive y es que evidentemente también
mientras les muestro esas imágenes aquí ubicados en un sitio muy emblemático de acá, Luis Guillermo, que es el centro comercial Palmetto enseguida. Cualquier caleño, cualquier colombiano que se le refiera a este lugar quizás lo conozca. Palmetto es un centro comercial y enseguida pues estaba este edificio que ha sufrido graves afectaciones. Y mientras les muestro esas imágenes, les comento también que la situación se vuelve compleja por tres razones fundamentales. La primera, por el tema de vivienda. Se ha anunciado, no hemos visto todavía ni siquiera firmado el decreto de emergencia económico de desastre natural que anunció el gobierno. En segunda medida, pues en consecuencia no hay los subsidios aún del tema de arrendamiento, tampoco mucho menos lo que tiene que ver con vivienda. En segunda medida también una situación que preocupa, y es que alrededor de por lo menos unos 220.000 jóvenes, por lo menos aquí en Santiago de Cali, se encuentran sin estudiar. Se espera que el lunes gran parte de ellos ingresen, pero también hay que decir que muchos no lo podrán hacer porque sus edificaciones, sus casas resultaron afectadas y sus escuelas igual. Se está acudiendo a la conectividad, a la internet, a tener clases de manera remota, pero pues eso es un problema que también existe en Colombia porque aquí todavía hay una brecha digital muy alta y muchos hogares escasamente llegan a tener un celular con datos o internet. En algunos ni siquiera hay una laptop o un computador para poder acceder a las clases y ahí se complejiza más la situación. De otro lado empiezan a aparecer las epidemias. Ya se anunció por parte de las autoridades que hay riesgo biológico en algunas partes donde aún se están removiendo escombros y se está haciendo sobre todo el levantamiento de los mismos para sacar los cuerpos que quedan. En cuanto a víctimas, hay que decir que el Instituto de Medicina Legal, el último reporte que hemos observado es que son 312 ya las víctimas de esta tragedia, y hay que decir que de esas 312 por lo menos 300 o más bien 142 se registran aquí en Santiago de Cali. De esas 142 pues la mayoría, por lo menos 135, ya estos cuerpos le han sido entregados a sus familiares y en consecuencia pues se encuentran realizando todo lo que tiene que ver con sus sepelios, sus honras fúnebres. Y entre tanto pues esta mañana visitábamos por ejemplo unos albergues, gente que de manera particular y voluntaria además ha logrado que adecuar algunos escenarios, salones, casetas comunales, para que la comunidad tenga acceso a quedarse la noche mientras se soluciona de fondo por parte del gobierno central. Luis Guillermo, no sé si algún interrogante pudieras tener frente a este tema de la tragedia, de esto que seguimos registrando aquí en Telesur a través de nuestras pantallas en este recorrido que hacemos por diferentes partes de Colombia y en este caso aquí desde Santiago de Cali. Bueno, Milton, sí, se nos ocurre preguntarte, porque una cosa son las personas que han sacado de los escombros, las víctimas mortales, las que han sido atendidas en hospitales, pero están también las desaparecidas, que se presume que están debajo de los escombros. ¿Qué cifra manejas tú al respecto y qué se está haciendo para tratar de ver que se consiguen a alguien con vida? Bueno, hasta el momento el reporte ha disminuido. Empezamos más o menos aquí, por lo menos en Cali, con alrededor de 188 personas desaparecidas. En todo el país se habla de 496 en principio, pero la cifra aquí en este distrito ha disminuido a 56. Sin embargo, el reporte contrasta con las personas que se encuentran reportadas como atrapadas en los edificios. Se supone que la mayoría de ellas ya salieron o fueron rescatadas o con vida o fallecidas o fueron trasladadas a los diferentes centros hospitalarios. Sin embargo, no hay una cifra homogénea de manera exacta en ese sentido. Lo que reportan las autoridades es que 56 personas están desaparecidas, de ellas como atrapadas debajo de los escombros todavía hay un número importante. Ayer, por ejemplo, en el Hospital Universitario del Valle, 5 personas se encontraban atrapadas desde el primer día, por supuesto, de la tragedia, y ayer fueron rescatadas. Y asimismo, muy cerca de aquí donde nos encontramos, en la calle Novena con 44, aquí estamos más o menos en la calle Novena con 50, queda el edificio Vanessa, donde las autoridades siguen trabajando, porque en principio ahí se había detectado personas con vida, pero al parecer, al pasar las horas y el tiempo, han descartado esa posibilidad. Sin embargo, siguen rescatando los cuerpos de las personas, que por lo menos es la única esperanza que le queda a las familias de los seres queridos que quedaron atrapados por los escombros, y es rescatar por lo menos sus cuerpos para darle cristiana sepultura. Bueno, Milton, tengo que despedirte porque tenemos muchos temas que desarrollar, pero muy agradecido por toda la información. ¿Sí? Chao. Chao, Luis. Muy bien. Milton Henao, desde Cali. Bueno, vamos a pasar ahora con otro tema, porque en Risaralda, tal como estábamos hablando, un sector llamado La Virginia, también en ese departamento,
que es también el sitio de Pereira, también ha sido una de las localidades más afectadas por el sismo que azotó a Colombia. Se estima que en la Virginia cerca de 90 viviendas fueron afectadas con severos daños estructurales, mientras que más de 40.000 familias se vieron en la necesidad de desplegarse a diversos albergues. Los residentes indican que han recibido ayuda solidaria por parte del voluntariado, vecinos y entes privados. Las instituciones públicas siguen sin reportarse pese a los pronunciamientos del gobierno nacional al respecto. Bueno, el tema en desarrollo tiene que ver con la encuesta que hicimos, así que pongan atención especial a esto porque de repente les puede ayudar estos elementos que vamos a colocar para que respondan adecuadamente a la encuesta que hemos hecho. El gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia enfrenta acusaciones de corrupción, mientras la Fiscalía Boliviana abre un segundo proceso de investigación contra Fernando Cerimedo tras presunto enriquecimiento ilícito. Pero además, el Congreso censuró al ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, tras no presentarse a la sesión a la que había sido convocado para dar un balance económico sobre su gestión, y miembros del Poder Legislativo exigen entonces la destitución de Espinosa. En paralelo, la abogada Nadie Beller, expareja del consultor presidencial Fernando Cerimedo, que fue atacada, le dispararon, se salvó de milagro, asegura tener pruebas de hechos de corrupción dentro del gobierno. Beller precisó que durante su relación con Cerimedo fue testigo de negociaciones que hacía el presidente Rodrigo Paz. Según detalló, se trata de irregularidades en el manejo estatal del combustible, que por cierto hay un problema con los sindicatos, además de revisar proyectos legales administrativos. Pero quien tiene más detalles sobre esto, sin duda, nuestro corresponsal allá en La Paz, en este caso, es Freddy Morales. Adelante, Freddy, cuéntanos un poco más. Buenas tardes. La Fiscalía anunció que solicitará 6 meses de detención preventiva para Fernando Cerimedo, el ciudadano argentino acusado de intentar asesinar a su expareja sentimental mediante la acción de 2 sicarios. Cerimedo es una personalidad internacional de la ultraderecha por haber asesorado campañas electorales de Milei de Argentina, Trump de Estados Unidos, Bolsonaro de Brasil y Rodrigo Paz de Bolivia, entre otras. La Fiscalía adelantó que lo demandará por intento de feminicidio contra su expareja Nadia Beller, quien salvó la vida pese a 3 disparos que recibió de 2 sicarios hace 2 días, según la víctima por orden de Cerimedo. También denunció que el propio gobierno y el presidente Rodrigo Paz la quieren muerta. Y será demandado por enriquecimiento ilícito, al haberse encontrado cantidades de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera en el departamento que habita aquí en La Paz. Cerimedo es acusado por su expareja de ser operador de la familia del presidente en temas de narcotráfico y negociado en la compra de combustibles. También afirma Beller que la esposa del presidente se encarga personalmente de las comisiones por contratación de seguros para obras y seguros estatales. Uno de los 4 abogados que defenderán a Cerimedo afirmó que su cliente tiene contrato de consultor con la Corporación Andina de Fomento para asesorar al presidente Rodrigo Paz. Pero funcionarios de la Corporación Andina de Fomento se comunicaron con periodistas locales para desmentir esa versión. Compañeros. Gracias, Freddy. Bueno, esto es un tema que involucra a Bolivia, Argentina, pero ¿qué tiene que ver México? Fíjense ustedes, en su mañanera, en la rueda de prensa de todas las mañanas, este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el caso del asesor presidencial Fernando Cerimedo, que está acusado por intento de asesinato contra su expareja, tal como escuchamos a Freddy Morales. Vamos a ver qué dijo la presidenta de México. Lado derecho es Cerimedo. Ayer fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio, que contrató a 2 sicarios que le dispararon y que sobrevivió, pues afortunadamente,
Y denuncia otras cosas, ¿no? Incluso que es agente de una de las agencias de Estados Unidos. La propia esposa lo denuncia, nadie más que la esposa. Por ahí se puede poner una nota donde viene lo que declara la esposa. Entonces presenta una denuncia a la esposa y lo detienen, o sea, es un feminicida en pocas palabras, que agredió varias veces a su esposa. Entonces ellos que quieren que los ponga en la mañanera, pues ya están en la mañanera. Pero uno de ellos hoy está detenido por intento de feminicidio denunciado por su propia pareja. ¿Este de qué medio es? El Clarín, que es argentino, ¿no? Sí, es asesor de varios presidentes de América Latina. Pero digamos, más allá de eso, el tema central es que nosotros aquí hemos denunciado que La Derecha Diario es un medio que fomenta la difusión de noticias falsas y genera opinión a partir de dinero. Que el propio Negre denunció, no, el propio Negre informó que Salinas Pliego lo contrató y ahora, después de haber publicado en diciembre del 2025 de que pusiera esta foto en la mañanera, pues ya ahora sí ya la puse, y uno de ellos pues está denunciado por feminicidio. Muy bien, entonces es el momento entonces de hacer una pausa en temas del día y lo vamos a hacer con material que hemos rescatado de nuestra cuenta de Instagram, sobre todo del programa Destino Verde, con un video que nos marca lo siguiente. Resulta pues que hoy estamos recordando una fecha, si se quiere, triste, ¿no? Se cumplen 81 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, perpetrados por Estados Unidos el 6 y 9 de agosto respectivamente de 1945. Hoy esas ciudades renacen, bueno, de las cenizas y se convierten en un testimonio de resiliencia y constancia. Vamos a recordar esto y luego regresaremos con más de temas del día. Únicas en la historia, borradas por bombas nucleares. Hoy, son santuarios de paz, 81 años después de aquellos bombardeos que marcaron la historia. Hiroshima y Nagasaki son mucho más que un recuerdo. Son territorios que renacieron en equilibrio perfecto con su entorno. Hiroshima, en la región de Chugoku, es un valle abierto y plano, cruzado por 6 ríos que desembocan en el mar interior de Seto, una ciudad del agua, de parques rectilíneos, colinas boscosas y una topografía ordenada que invita a recorrerla. Sus cerezos en flor, puentes y avenidas amplias pintam paisaje de serenidad absoluta. Y luego está Nagasaki, totalmente distinta. Aquí, la montaña abraza el mar en un dramático espectáculo de laderas empinadísimas que caen abruptas. Sus casas, santuarios, parecen colgar de los cerros, fundiendo la vida urbana con la naturaleza de una forma única en el mundo. Bien, seguimos el tema del día, pero no podemos seguir sin que ustedes participen en la encuesta. Vamos así a recordarles la pregunta para que se sumen otros más. Hace rato mostrábamos que en Bolivia el gobierno de Rodrigo Paz es señalado por corrupción, mientras la Fiscalía abre el segundo proceso contra el ex asesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, por presunto enriquecimiento ilícito y también porque lo están acusando de haber intentado asesinar a su expareja. Pero entonces, ¿qué demuestra este caso? Bueno, hemos colocado 3 opciones. Una, que los gobiernos de derecha son aliados en la corrupción. 2, que se destapan redes de corrupción en Argentina y Bolivia. Y 3, que la Fiscalía, bueno, no puede disimular el delito. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta pertinente? Solo cabe una en Telegram, en nuestra cuenta de Telesur TV, pero al final veremos cuál es la tendencia que ustedes han creado al respecto. Vamos con el otro tema del día, muy importante. Irán advirtió a los estados del Golfo Árabe Pérsico no respaldar acciones bélicas de Estados Unidos ni permitir el uso de sus territorios para atacar a esta nación persa. El jefe mayor de la Fuerza Armada, Ali Abdullahi, afirmó que no permitirán
que Washington utilice territorios de la región para agredir a Irán, por lo que mantienen una vigilancia activa en este Golfo Arábigo-Pérsico. Advirtió que cualquier tipo de asistencia o facilitación a Washington será considerado una colaboración directa con las fuerzas estadounidenses. Además, declaró que la presencia de algunas potencias occidentales en la región solo multiplicaría el costo del conflicto. Esta sección sabías que nos gusta mucho, además que nuestro equipo de producción le coge mucho cariño y la hacen con mucho esfuerzo y creatividad. Así que bueno, vamos a hablar de ella. ¿Sabías que hoy se conmemora el Día Mundial de los Faros? Bueno, ahí hay uno, por cierto. Ese faro, vamos a hablar de él. Los faros siguen siendo guías vitales para los navegantes durante las noches y las peores tormentas. Te queremos hablar sobre el faro de Þrídrangar. Ahí lo estamos viendo. Bueno, estamos viendo tres pilares, tres rocas, pero ya vamos a hablar de eso. ¿De qué se trata? Þrídrangar significa eso, faro de los tres pilares, porque son tres rocas que están allí. Bueno, una curiosidad, una coquetería de la naturaleza que ha creado esta situación. Vean ese faro, ahí no vive nadie, por cierto, aunque para llegar ahí tuvieron que subir unos escaladores muy arriesgados, subieron, como dicen, a mano limpia para poder hacer esto. Déjenme contarles un poco la historia. Considerado por ingenieros y viajeros el más extremo, aislado e inaccesible de todo el planeta, está ubicado en las islas Vestman, a 7 kilómetros de la costa sur de Islandia. Él, como ustedes pueden ver, desafía la gravedad en la cima de un pilar de roca volcánica a 36 metros de altura sobre el nivel del océano Atlántico. Está construido desde 1938, imagínense ustedes. Ahí un grupo de valientes escaladores tuvo que ascender el acantilado a mano, sin arneses para fijar los cimientos. Hoy en día esta imponente estructura está completamente automatizada y solo recibe visitas anuales de mantenimiento. Y como pueden darse cuenta, los técnicos acceden a través de un pequeño helipuerto que está suspendido sobre el abismo, convirtiendo además cada aterrizaje en una maniobra de altísimo riesgo debido a los feroces vientos del Atlántico Norte. Ahí está, ese es el famoso faro, impresionante. Y lo tenemos aquí cerquita, casi que lo podemos tocar, pero no vamos a hacerlo porque estamos llevando temas al día con otras cosas más. El faro de Þrídrangar significa en islandés el faro de los tres pilares. Bueno, vamos a revisar ahora la encuesta, ¿verdad? El tema del día. Bueno, en Telegram hemos colocado la siguiente pregunta con el contexto. En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz es señalado por corrupción, mientras la Fiscalía abre segundo proceso contra el ex asesor de Javier Milei, de Argentina, Fernando Cerimedo, por presunto enriquecimiento ilícito y demás porque intentó asesinar a su expareja mediante unos sicarios. Entonces, ¿qué demuestra este caso? Hay tres opciones. Uno, bueno, que los gobiernos de derecha son aliados de la corrupción. O, número dos, que se tapan redes de corrupción en Argentina y Bolivia. Y la Fiscalía no puede disimular el delito. Bueno, resulta que la primera opción, si la podemos regresar muy bien, gobiernos de derecha son aliados también en corrupción, obtuvo 78%. O sea, 3/4 partes de la audiencia piensa eso. Mientras que 15% piensa que se destapan redes de corrupción en Argentina y Bolivia y solo 7% piensa que la Fiscalía no puede disimular el delito y por eso lo está poniendo sobre el tapete. Gracias por su participación en Telegram, Telesur TV. Bueno, vamos a despedirnos, lo hacemos como siempre, mostrándoles un material audiovisual que ustedes pueden conseguir en las redes sociales de Telesur. Vamos a hablarles de cómo priorizar la arquitectura del sueño. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué será eso? Bueno, la arquitectura del sueño le da al sistema nervioso la oportunidad de ejecutar su propia autolimpieza, protegiendo la estructura neuronal, restaurando la plasticidad sináptica, o sea, la conexión de los nervios, y devolviendo al cerebro la claridad cognitiva necesaria para responder con vitalidad al día siguiente. Así que no descansen, para que ustedes vean que se desconectan completamente. Así que bueno, es mejor entonces descansar bien para que podamos tener nuestra mente clara y limpia para el día siguiente. Esa es la recomendación con este video, con el que les dejamos acá en Temas del Día.
a la fatiga crónica y la niebla mental que caracterizan a la vida moderna, la neurociencia ha revelado un mecanismo fascinante que transforma la comprensión del descanso, el sistema linfático. Este complejo circuito de limpieza microscópico opera como el sistema de alcantarillado del cerebro, eliminando de forma activa los residuos metabólicos que se acumulan durante las horas de vigilia. A diferencia del resto del cuerpo, que cuenta con el sistema linfático para drenar toxinas, el cerebro depende de las células gliales y del flujo del líquido cefalorraquídeo. Este proceso alcanza su pico de eficiencia casi exclusivo durante las fases de sueño profundo de ondas lentas, sueño REM. En esta etapa, el espacio intersticial entre las neuronas se expande hasta un 60%, permitiendo que el líquido circule a presión a través del tejido cerebral y arrastre proteínas potencialmente nocivas, como la beta-amiloide y la tau, además de metabolitos asociados al estrés oxidativo y la inflamación. Comprender esta dinámica biológica nos invita a cambiar drásticamente la narrativa alrededor del descanso. Dormir no es un periodo de inactividad ni una concesión frente a la productividad, sino un proceso neurobiológico activo de desintoxicación molecular y optimización metabólica.